Estamos acá con Luciano Cáceres, protagonista de Adiós Madrid. Nada, felicitaciones Bueno, muchas gracias. por esta película que es imposible no salir con un nudo. ¿Cómo fue el proceso? La génesis de Adiós Madrid? Bueno, con Diego nos conocemos hace muchos años por amigos en común, por haber visto sus películas, por ver las mías y el teatro y eso yo viajé a Jerusalén para hacer una película y tenía la conexión por Madrid Ujú. antes y después Ok. y además aproveché para hacer unos trámites con la nacionalidad y todo eso. Estoy en Madrid y me dice Diego, estoy en Madrid, me vine a vivir en la cuarentena, ¿querés que nos tomemos un café? Nos tomamos un café, estuvimos hablando. Qué bueno sería laburar juntos, sí. Le conté mucho de lo que hacíamos con Pinto, todo el cine independiente que tenemos Claro. encima. Y a la vuelta, pasaron 13 días en Jerusalén que fui a filmar, y a la vuelta ya me dijo, nos juntamos, con Maru queremos hablar con vos. Maru es la esposa de él y guionista de la película, y ya tenía una idea de película, una historia hermosa, que fuimos desarrollando, eh, y tenía un próximo viaje a Madrid por este proyecto Conexión Buenos Aires-Madrid del Ujú. gobierno de la ciudad, que viajaba con película y con obra. Y le dije, Diego, ¿no crees que lo presentemos a ver si hay algún productor en España que se interesa? Lo presentamos y en primera fila estaba Gustavo Otero, uno de los dueños de Madco, esta productora que solo hacía deportes, que Ok, hicieron la transmisión del Mundial, Fórmula 1, Fórmula 3. ok. Ellos tienen esa estructura y, y les copó. Yo me volví para Buenos Aires. En esa noche que yo estaba viajando a Buenos Aires, Diego estaba cenando con ellos. Yo llego a Buenos Aires y me dice, che, ¿quieren hacer la película? Y a los 4 meses estábamos rodando esta película, que nos viene trayendo un montón de alegría, festivales, premios del público en el Festival de Madrid, La Habana, Mar del Plata, bueno, en Estados Unidos, ahora en Honduras. Y al 28 de agosto llega a los cines finalmente de Argentina. ¿Cómo fue, o cuál fue el mayor desafío, ¿no? en Ramiro, este personaje que al principio arranca como muy duro, no muy demostrativo de sentimientos y se termina rompiendo? Muchos desafíos. El primero, tener en claro el arco, saber lo peligroso que es desde la dureza poder generar empatía también, Ujú. porque esa distancia que genera el principio, pero tenía que ser atractivo también para poder acompañar el viaje que va haciendo el personaje. Después escenas fundamentales que sabía que... Mirá, yo hace mucho tiempo, una de las primeras películas que protagonicé, que fue con Gustavo Corrado, se llamó Garúa. Ujú. Él me enseñó algo muy clave para este laburo, este oficio de actor. Él me dijo, mira, a mí me das con el físico rol, yo siempre me imaginé un tipo como vos, eh, y yo te voy a poner la musiquita, el encuadre, la fotografía y todo va a estar bien. Pero hay 3 escenas que yo por más que ponga musiquita, Claro. te encuadre bien, qué sé yo, no lo logro, que necesito tu actor. Entonces reconocer que a veces con estar, con comunicarte, con tener un comportamiento, con estar laburando con los otros compañeros, alcanza, pero hay algunas en donde el actor tiene que estar ahí en primer Claro. plano, más allá del primer plano, quiero Sí, sí, decir, sí. el oficio. Y hay algunas de esas escenas que son claves, como el monólogo final, que me daban mucho miedo, pero después me vuelvo a conmover y estoy en la sala y empiezo a escuchar. Empezás a escuchar el moqueo y es hermoso, ¿no? Como la felicidad de la tarea cumplida. Nos contaba en la charla con Diego que el trabajo con los actores españoles fue como tan un poco improvisado, donde no hubo mucha Yo práctica. no me conocía, yo a Javi Exacto. Godín no lo conocía, a Sara Vega también, una gran actriz española. Obviamente conocía a los otros actores por sus trabajos, pero no habíamos laburado juntos y fui como un extraterrestre que llegó. De alguna Claro. manera eso que pasaba con el personaje también me pasaba en la vida. Yo me cambié en Migraciones con el vestuario aprobado por Noelia, nuestra vestuarista, y me estaban esperando un auto, ya todo gripeado, con las cámaras para hacer esa llegada a Madrid. Ok. Y ahí empezó la Ahí. película para mí, o sea, Claro. sin anestesia, no es que me preparo para empezar a rodar. Claro. Me cambié en el Sí, sí. baño de Migraciones. Y después eso se traslada al film cuando empezás a conocer a estos personajes que ayudan en esta historia. Sí, creo que eso vino bien. Todos ellos ensayaron antes, Ujú. pero no ensayaron conmigo. Y estuvo bueno porque esa tribu estaba re bien armada, re Claro. sólida, es verosímil, es posible. Y eso le vino muy bien a la película. Este,
y después de alguna manera poder llevar nuestra impronta, ¿no? Nosotros tenemos un entrenamiento enorme de ultimar recursos, de laburar de manera independiente, autogestiva, de en poco tiempo hacer mucho. Siempre pasa, viste, que de golpe dicen, ¿cómo puede ser que hagan un capítulo por día en televisión o en una serie que se suele hacer en 8 meses, acá la hacemos en 2? Pero bueno, tiene que ver con la capacidad tanto de los actores como de todo el equipo técnico que está entrenado, porque si no las cosas no se pueden hacer, porque los presupuestos son acotados y demás. Pero fue re lindo viaje, y muy agradecido a todos mis compañeros españoles, que fue de verdad una pasada, como dicen ellos. Sos para mí es una primera persona, uno de los pocos grandes actores que maneja una versatilidad divina. En comedia sos una persona, en el drama uno te va a ver al teatro y se puede reír o puedes sufrir como es muerde. ¿Cómo vas manejando lo que es cine, teatro? Yo te agradezco. Tiene que ver con mi oficio, con mi interés por probar cosas distintas, por arriesgar constantemente. Después, también con la formación. Yo tengo una formación tradicional de todos los géneros, y la formación y reconocer los géneros te dan un atajo. Okay. Uno tiene que ser cómplice del género. Y hay un montón de preguntas que no te haces porque estás a favor del género y del guión y de lo que cuenta la historia. Entonces, ser muy funcional a lo que pide la escena y el género. ¿Viste? Hay que ser cómplice de eso constantemente, y de verdad es una tarea que te facilita mucho. Porque es muy loco nuestro rodaje, ¿viste? Vos ya sabés todo lo que va a pasar, claro. Tenés que hacerlo como real y vivo en ese momento, y muchas veces se repite y es muy artesanal todo. No sé, yo siempre pongo ejemplos como hice muchas películas de terror, o hice policiales también, y vos tenés el asesino o el monstruo con el que estuviste en el motorhome, o en el auto donde te cambies, depende de la estructura de la película, tomando mate. Claro. Y después es como, ¿viste? Como decís, che, pero ¿cómo puede ser que no lo vea? No, yo no tengo que verlo, el público tiene que ser cómplice. Yo no lo estoy viendo, y yo también, para que la historia avance. Pero bueno, eso también tiene que ver con el tiempo, con la formación y después con las ganas. A mí me sigue generando ilusión cada laburo, cada llamado, cada proyecto que yo soy gestor. Me entusiasma, ¿viste? Me dan ganas, me mantiene la llama encendida, como digo yo. Tenés una obra en cartel que la dirigí, que es Subacuática, con Joaco Bertol y ahora Alexia Moyano. Alexia Moyano, Natalia Salmoral y Maricén Santín. Es una experiencia, yo la vi ahí en Tello Maldonado, es una experiencia hermosa. Hermosa, los invito a ver Subacuática. Y te estás despidiendo de Muerde. Es que no me estoy despidiendo porque siempre sigue apareciendo. Ok, pues yo había leído que el 21, última en septiembre 4. Ahora es como la última, pero parece que seguimos en septiembre. Pero igual sigo de gira por todo el país. Volvemos a España, hacemos Montevideo. Con mucho reconocimiento también Muerde. Sí, muchos premios, muchas nominaciones, re contento. Y sin ir más lejos, el año pasado, la última ficción nacional que hubo en tele, te dio un Martín Fierro también. Sí, el segundo Martín Fierro. ¿Cómo llevas, ¿no? Tantos proyectos, el día a día? Porque no es normal. Pero bueno, soy un tipo inquieto, me interesan muchas cosas, y a veces una cosa complementa a la otra, desde lo económico, desde la visibilidad. Yo creo que hay mucho público que llega al teatro gracias a que soy un actor conocido, y por ahí no irían a ver una obra como Muerde, que es una obra comercial, pero después les dan ganas de ver más teatro de ese estilo. No sé, siempre pongo ejemplos. Yo hacía Graduados, uno de los últimos grandes éxitos de la televisión, y en paralelo hacía Macbeth en el San Martín, y no hacía de Macbeth, hacía de Macduff. Y ahí fue gente por primera vez al San Martín, por primera vez vio un Shakespeare, vio un Macbeth, y tenía que ver con que iban a ver el pibe de la tele. Y después agradecieron un montón, ¿viste? Eso, poder generar también ahí públicos y unir, gracias al reconocimiento, y después también un laburo de muchos años con un público recontra cautivo, que estoy siempre agradecido, de gente que me viene a ver desde la primera hora y que viene apostando a este pibe en los teatros independientes, y que después llegó la tele y el cine comercial y el teatro comercial también. Así que
Y también hubo cine de género, Desarmadero, me acuerdo que hablamos en Sí, una pop. Desarmadero, Punto Muerto, hice muchas pelis de género. Yo amo los géneros. Qué lindo. Y para finalizar, en esta película que tuvo el voto del público en el Festival de Madrid, que en Madrid fue recontra bien recibida, nos contaba Diego que muchos madrileños decían, tuvieron que venir argentinos a contarnos cómo es la verdadera noche de Madrid. ¿Qué esperás que encuentre el público acá en las salas? Un lindo viaje, una película que tiene una factura técnica muy preciosa, de alta calidad, y después una historia emocional muy potente. Es imposible que te pase desapercibido lo que ocurre en la película. Exacto. Para bien y para mal, porque por ahí tenés cosas que no sanaste y que te despiertan la alerta, ¿no? Excelente. Así que invitamos a todos a la Bola del Coso, 28 de agosto. 28 de agosto en las mejores salas. Adiós, Madrid. Luciano, muchísimas gracias. Gracias, querido.